Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos en la sesión número 2 de este penúltimo módulo, el módulo 5, que habla de la gobernanza SINASEC y planes de seguridad ciudadana a cargo del comandante y licenciado en educación y abogado Óscar Felipe Moreno Tupia. El día de hoy, como les decía, se va a desarrollar la sesión número 2 correspondiente al presente módulo. Adelante, doctor. ¿Se encuentra por ahí? Bien, buenas noches con todos, estimados participantes. Bien, hoy día vamos a ver en esta segunda clase lo que es cómo se va a plantear el tema, más que todo de carácter global, los conceptos claros, precisos para poder formular los planes de acción, más que todo que son de manera recomendaciones, cómo se puede hacer las mediciones, cómo se puede plantear los objetivos, los diseños, ¿no? El diagnóstico y cómo vamos a hacer esa tabla de seguimiento, ¿no? En este plan de acción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que hacer un diagnóstico para formularlo a través de indicadores, establecer metas y hacer un sano juicio, un seguimiento para después ser evaluado, ¿no? ¿No? Y esto establece pues el cambio de la directiva última de la formalidad documental a la gestión territorial por resultados. Siempre estos planes de acción tienen que buscar resultados que sean lo más dinámicos y lo más eficientes, ¿no? Y también te preserva el tema de el control de los recursos y de los gastos públicos y también de los gastos de personal, para no utilizar todo el personal en todo el territorio que ustedes están a cargo, ¿no? Esto es importante. A ver, continúa, por ejemplo, para empezar. Bueno, dentro de esta ruta de aprendizaje que se está planteando para ver estos planes de acciones, acá lo que buscamos es que el participante pueda convertir el diagnóstico territorial en un plan que sea medible y que tenga acciones priorizadas y que sean monitoreables, ¿no? Y hay que considerar que el plan como gestión debe tener un diagnóstico territorial donde se puede establecer cuál es el problema público, ¿no? No solamente el problema público, a veces le decimos, no, la inseguridad ciudadana es grande acá en el distrito, ¿no? Pero el problema público también hay que saberlo plantear y ahí tenemos que buscar los objetivos con resultados a través de indicadores y metas y tenemos que hacer un seguimiento en evaluación. O sea, es una cadena o un proceso en el cual eso nos va a llevar a una consistencia de cómo podemos efectuar el control territorial en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, la pregunta central sería, pues, ¿para qué sirve realmente el plan de acción, ¿no? ¿Y cuál es el producto esperado, ¿no? Comprender el plan como instrumento de gobernanza. Esto es importante, ya se habló de la gobernanza anteriormente en la clase anterior, que se llama la gestión pública y que todo el dominio territorial debe ser de las autoridades, ¿no? Establecido a través de sus líderes, ¿no? No solamente líderes que son el presidente, ¿no? Sino también los líderes que son los jefes de las instituciones. Y entonces, ¿qué información territorial vamos a necesitar, no? Entonces vamos a construir un diagnóstico útil para decidir. ¿Y quién va a decidir? El plan de acción a través de la Secretaría Técnica que conforma todo este letrado de autoridades, ¿no? Que tiene capacidad de modificación, así cuando ustedes hacen su evaluación y necesitan cambiar sus actividades, pueden mejorar la situación, ¿no? ¿Qué cambio queremos lograr? Lo que dice, podemos cambiarlo, hay que diseñar objetivos y resultados esperados, ¿no? ¿Qué medir y qué corregir? Este plan es dinámico porque puede ser corregido y cambiado, ¿no? A través de sus indicadores, sus metas, su tablero y sus evaluaciones. ¿Y cómo se integra todo? Bueno, como un caso aplicado de formación del plan de acción de seguridad ciudadana, todo se va a conllevar en un registro dentro de este plan, ¿no? Esa va a ser la ruta de aprendizaje de la clase. Continuamos. ¿Por qué tenemos que planificar y para este plan de acción vamos a lograr a través de evidencias para decir, ¿no? Y estas evidencias, la planificación no empieza con actividades, ¿no? Pues empieza con una lectura objetiva del problema o el problema público. Y en seguridad ciudadana la brecha entre victimización y percepción exige gestión con datos. Eso no sale, no lo encuentran ustedes o no lo inventan, eso ya lo van a sacar ustedes en base a la información que van a tener estadística, el Instituto Nacional de Estadística,
de diferentes fichas o también de la misma comisaría y de la misma Central de Seguridad Ciudadana, todas las estadísticas que usted puede que sirva de evidencia para poder establecer sus puntos, ¿no? Solo ahí vemos la diferencia de lo que es la victimización, cómo está la presión en el país, cómo está la situación del barrio de noche, sus medibles son entre fechas, entre el septiembre del 2024, es como un modelo, ¿no? Entonces, la lectura técnica te va a determinar que la percepción va a ser un indicador estratégico, ¿no? Que afecta a las rutas, los horarios, la inversión y la confianza. Esto te va a generar a cómo vas a pensar y cómo vas a planificar. La victimización pues permite focalizar problemas concretos y comparar periodos. O sea, los periodos no son los mismos en cada época, ¿no? En cada etapa o cada año o cada semestre, cada bimestre, todo cambia. Entonces ustedes van a hacer un análisis completo de cómo podemos decidir a través de un promedio, ¿no? Un plan de acción debe conectar datos, ¿no? Territorio con responsables y con indicadores, ¿no? Por eso la pregunta decía, un distrito mejora si baja el delito, pero la población sigue sintiéndose insegura, es el tema que queremos solucionar con este plan de acción. Puede bajar el delito, pero la percepción. ¿Se siente segura la población o no se siente segura la población? Llegamos al objetivo, llegamos al fin supremo de este plan de acción, es para medirlo después. Continuar. ¿Qué es un plan de acción de seguridad ciudadana? Teóricamente el plan de acción no es un archivo para cumplir. A veces esto ya, como se habló en la clase anterior, a veces se ha vuelto ya muy rutinario, los conocer los diferentes sistemas de seguridad ciudadana en sus diferentes gobiernos lo toman como un cumplimiento, pero lo hacen sin decisiones, no adaptan, ¿no? Pero en sí es el instrumento que convierte diagnóstico en intervención, compromisos y resultados. Este es el plan de acción de seguridad ciudadana que debemos evaluarlo y empoderarlo a ustedes como secretarios técnicos de cada lugar donde están trabajando, ¿no? Continuar. Te pasaste, creo que. Entonces, te he pasado las 5, creo que estamos en las 4. Ya, sigue. Ya, el plan de acción como instrumento de gestión. Ahí dice, el plan de acción técnicamente formulado transforma información territorial, transforma información territorial en decisiones operativas y decisiones en resultados medibles, ¿no? Claro, ustedes van a sacar esto porque sale a través de un diagnóstico territorial. Van a establecer el problema priorizado, cuál va a ser en dónde va a hacerse la intervención, la priorización de los puntos y en base a los objetivos estratégicos que establece también el plan político nacional. ¿Qué actividades van a articular ustedes, no? ¿Qué indicadores y metas van a utilizar y cómo va a ser el seguimiento de su evaluación? Entonces, para que vean, el plan de acción no es un documento extenso sin decisiones, ¿no? No, tampoco es una lista de actividades repetidas, ¿no? Eso hay que trabajarlo bien. No es una formalidad para cumplir ante el sistema, ¿no? Pero sí es una estrategia territorial de seguridad, es un pacto de responsabilidades, de acuerdos, de integración entre los que forman parte de esta conformación del plan. Y te genera también un sistema de medición y de corrección, ¿no? Entonces, la idea sería que si no se define qué problema se va a resolver, dónde, cómo y con qué indicador, el plan nunca va a gestionar seguridad, solo va a describir intenciones, ¿no? Entonces, es importante seguir ese tablero, ¿no? Para que no se convierta en intenciones y que sea más objetivo y más efectivo en la consecución de la realidad en tema de lo que ustedes quieren buscar en su territorio, ¿no? Sigue, por favor. A ver, planificar significa pues, priorizar recursos escasos. Claro, si ustedes planifican, el planificador, como siempre se ha hablado, el líder, el cabeza, el gerente, el subgerente que está a cargo de la planificación, temprano, secretario técnico,
La seguridad ciudadana combina pues, problemas complejos con recursos limitados, por eso la planificación decide, en primer aspecto, dónde vamos a intervenir, en segundo, cuándo vamos a intervenir y tercero, cómo intervenir, ¿no? Evita pues improvisaciones y duplicidad de esfuerzos. No queremos que todos estén ahí en el primer lugar, por eso se llama la racionalización de los recursos que contamos, ¿no? Permite focalizar pues el patrullaje a través de la prevención, a través de la fiscalización y la recuperación urbana, ¿no? Y convierte la agenda política en una ruta técnica y verificable, ¿no? No sé, quien no planifica su seguridad termina administrando sus problemas. Claro, al final de cuentas todos los problemas se terminan y hay que saberlos administrar, pero de otra manera, pero no basado en un plan de acción, ¿no? Continuar, por favor. Estos planes de acción están alineados a la política nacional a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y en determinados territorios, ¿no? Pues ve en el cuadro, está basado en la Política Nacional 2030, que es su matriz y sus objetivos, que los vamos a ver a través del Sistema Nacional, y sigue la evaluación, ¿no?, de los gobiernos, que es el CORECE, COPROCE, CODICE, y que emiten sus planes de acciones que buscan también resultados efectivos, ¿no? Y como ven, la política nacional es el marco estratégico, está vigente desde junio del 2022, en el cual sobre ese estamos trabajando, fusionado también a la ley 27933, donde establecen las matrices, ¿no? Y los objetivos importantes, ¿no? El plan de acción territorial pues adopta prioridades nacionales a riesgos específicos del distrito, provincia o región, ¿no? Y los objetivos importantes, pues tienen cinco objetivos principales, que por ejemplo el primer objetivo es la prevención de los delitos y violencias en adolescentes y jóvenes, como matriz y objetivo principal. El objetivo 2 es el acceso a la ciudadanía a servicios de seguridad ciudadana. Y el objetivo 3 es la reducción de la victimización por robo y hurto en espacios públicos. En ese año 2022 que se dio, todavía estaba el tema de los robos y hurtos que había en la calle, ¿no? Todavía no hablan mucho de las organizaciones criminales, pero sí hablan en el objetivo 5, ¿no? Y el objetivo 4 habla de reducción de delitos violentos, ya, bueno, estamos hablando ahí en esos puntos, y el 5 es la disminución de delitos complejos cometidos por bandas criminales. Ahora ya tenemos transnacionales, ¿no? Y la regla de coherencia siempre ningún objetivo local debe estar desconectado del diagnóstico ni de la política nacional. No se olviden de eso. Sus planes deben estar estrechamente conectados al Plan Nacional del 2030, ¿no? En base a su diagnóstico. Continuamos. El plan de acción viene a ser pues una herramienta de gobernanza que se habló en la primera clase, ¿no? Porque el plan no solamente programa actividades, pues, ¿no?, sino que determina la acción conjunta de todas las instituciones que tienen competencias distintas pero que comparten un objetivo común. En este caso, por ejemplo, uno de los problemas de los objetivos que tiene el plan nacional, estamos poniendo pues, como problema previsado que es la violencia escolar, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan? Participa educación. Participa salud a través de salud mental, la Policía Nacional, familia, la comunidad y el municipio. Todo esto es un conjunto de acciones que van a buscar un objetivo común a través de actividades que van a ustedes lanzarlos en el plan de acción. Entonces ahí dice el plan asigna responsabilidades, pero no confunde competencias, sino las articula. Esto no se olviden. Continuar. No se olviden que para esto hay que saber determinar que la actividad no es igual a la estrategia, ¿no? Las actividades vienen a ser los medios por el cual ustedes van a llegar a deslucidar su plan a través de la estrategia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos actividades que son operativos, patrullajes, campañas, capacitaciones, o responden a qué haremos, pueden consumir presupuesto sin cambiar la realidad si están desconectados del problema, ¿no? Pero en la estrategia va a responder a por qué, para qué, quién, dónde, cuándo y cómo lo vamos a medir. Y te ordena actividades según un problema público específico, no genérico, ¿no? Entonces permite ajustar decisiones durante la ejecución, ¿no? Esa es la estrategia, pero también trabajas en más actividades, pero lo más importante es establecer la estrategia porque van a responder a estas condicionales, ¿no? El Decreto Supremo 020 de 2025, el énfasis se desplace en la formalidad documental
hacia el seguimiento, la evaluación y el cumplimiento efectivo. Insiste en estos detalles para que se lleve a cabo el tema de hacer actividades pero con estrategia. Continuando. Continuar. En el punto 2 vamos a hablar del diagnóstico como inteligencia territorial, ¿no? Eh, un diagnóstico útil no acumula datos, por si acaso, sino que los va a identificar, va a establecer patrones, va a buscar factores de riesgo, va a determinar las capacidades institucionales y va a generar oportunidades de intervención de acuerdo a lo que ustedes hagan este diagnóstico como inteligencia territorial. Ahí vamos a verlo. Continuar. Por ejemplo, en el diagnóstico, utilizamos pues, la estadística a la inteligencia territorial, ¿no? Es establecer la recopilación de datos. Una vez que tengamos todos los datos, nosotros los vamos a procesar, ¿no? Lo vamos a analizar, lo vamos a interpretar, vamos a tomar las decisiones y vamos a tener que intervenir, ¿no? Por eso, el diagnóstico moderno no se limita a denuncias o cuadros, explica los fenómenos, por ejemplo, qué fenómenos se producen, el delito, la violencia, la convivencia, el riesgo territorial y cuál es la capacidad estatal, ¿no? Entonces, esto te va a identificar problemas prioritarios y no solo hechos aislados, ¿no? Te va a cruzar variables temporales, espaciales, sociales, institucionales. Te va a permitir formular objetivos, indicadores y metas realistas, ¿no? Entonces, un plan sin diagnóstico podríamos decir que es como una receta médica sin examen. Puede actuar, pero difícilmente resolver el problema. Un diagnóstico no sirve para saber qué ocurre, sino sirve para saber qué debemos hacer, ¿no? Pero sigamos esta cronología para que sirva de concepto en la formulación del diagnóstico, ¿no? Continuamos. Siempre el diagnóstico está determinado en el estudio del territorio como siempre un objeto de análisis porque es donde nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer el estudio territorial en el dominio, ¿no? Porque no ocurre en el vacío, pues, sino que ocurre en espacios donde interactúan personas, hay actividades económicas, hay temas de infraestructura, hay oportunidades y hay un control institucional. Si hablamos de un mercado donde hay alta circulación, donde hay mayor dinero en efectivo, donde hay informalidad, donde hay baja vigilancia, vamos a hablar que va a existir una mayor oportunidad para hurtos, para robos, extorsión, ¿no? Y eso suele suceder pues en los mercados y corredores comerciales, en paraderos y terminales, en parques deteriorados, en zonas de ocio nocturno, falta de luz, instituciones educativas con conflictos, ¿no? Por eso decimos que el delito no ocupa todo el territorio por igual, selecciona espacios netamente específicos, siempre con el concepto que no todos los territorios o no todo el territorio de su dominio es inseguro, ¿no? O todo el territorio puede determinar zonas priorizadas. Hay puntos priorizados donde se establece COPPOS para poder evidenciar pues la frecuencia con cómo vamos a intervenir, ¿no? Entonces esto mucho, es importante el estudio del territorio. Continuando. Siempre también hay que anteceder también el estudio de la criminología ambiental, donde te va a generar pues oportunidades y también va a generar temas de control, ¿no? La criminología ambiental sostiene pues que las características del entorno pueden facilitar o dificultar conductas delictivas. O lo facilita o lo dificulta, pero es como nosotros lo vamos a hacer. Pues si encontramos pues, un lugar donde hay iluminación deficiente, donde hay terrenos abandonados que pueden ser tomados por los pulmones, por las oscuras, donde hay comercio informal, movilización de gente, población, caminantes, ¿no? Y hay alta afluencia de personas, ¿no? Y hay bajo control institucional, ¿no? Entonces esto va a generar anonimato delictivo, ¿no? Estos elementos no crean la delincuencia por sí solos, pero sí elevan oportunidades y también reducen riesgos percibidos por el infractor, ¿no?
O crean oportunidades a favor de la delincuencia o crean oportunidades a favor de la oportunidad. O reducen los riesgos percibidos por el infractor, que sería lo más efectivo, ¿no? Entonces, esto es importante como ustedes dentro de la criminología ambiental van a buscar. A veces nosotros el ambiente, el entorno es el tema. Hay que hacerle el CARE al delincuente para, a través de la estructura, a través de la organización, de urbanidad, podemos buscar la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Acá vamos a poner como una tarea de diagnóstico, identificar qué condiciones territoriales podemos modificar antes de que el problema se consolide. De repente hay más cosas, más condiciones territoriales antes que el problema se consolide, ¿no? Tomo eso como un modelo. Continúa, por favor. Dos hotposts que establecen los puntos críticos del delito, ¿no? Un hotspot es un espacio donde la concentración, o los puntos rojos, la concentración de delitos supera de manera significativa el promedio del territorio. Siempre la gestión eficiente focaliza recursos donde el problema se concentra, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ese mapa donde están los puntos rojos y puntos azules, dos puntos azules y un punto negro, ¿no? Entonces ahí la implicancia operativa sería patrullar todo igual, va a diluir recursos. Si ustedes van a hacer esa zona de patrullaje por igual, van a diluir los recursos porque focalizar no significa abandonar el resto del territorio, significa asignar intensidad donde el riesgo es mayor. A veces las intervenciones de compost tienen respaldo empírico en evaluaciones internacionales. Si bien es cierto, empíricamente decimos que nosotros como seguridad ciudadana le ponemos más fuerza a esos focos rojos, empíricamente lo estamos haciendo bien, porque los estudios y los diseños que se han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, la policía técnicamente le da más fuerza a poner más patrullaje en esas zonas y le dan unos zonas de proyección en patrullaje y en presencia policial o bueno, donde quieran ustedes tener. Pero eso se ha conllevado a reducir los delitos y no solamente los delitos de esa zona, sino también toda esa zona de acción. Por eso es importante considerar estos puntos críticos como una zona de priorización para hacer el tema preventivo, temas de patrullaje o la presencia de repente policial o de seguridad ciudadana o también intervenir en esa zona, ¿no? Continuar. La concentración espacial, eh, estamos en la concentración espacial, ¿no? En esa concentración espacial vamos a ver pues, factores que explican el riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay factores físicos, ¿no? Que habla de la iluminación deficiente, hay poca visibilidad, hay una total infraestructura deteriorada, ¿no? Que también conlleva al delito. También hablamos de los sociales, que se consume alcohol, la presencia de pandillaje, hay una débil organización vecinal, los vecinos no les interesa, ¿no? Son indiferentes. Situaciones económicas como el comercio informal, circulación de dinero, actividades ilícitas, ¿no? Institucionales, pues escasa presencia de la Policía Nacional, de fiscalización y baja coordinación. O sea, esto es una consideración especial como factores que explican el riesgo, ¿no? Y la pregunta concreta no es solo dónde patrullamos, es decir, dónde intervenimos para tener el mayor impacto, ¿no? Entonces, dentro de esta gestión territorial que nosotros vamos a actuar, hay que decir que hay que intervenir en las causas visibles con condiciones estructurales que mantienen el problema. No, pues esa es la gestión que ustedes tienen que evaluar en este problema, porque este es un diseño muy gráfico, pero la cual ustedes tienen que evaluar para hacer su plan de acción, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que tienen las instituciones? ¿De qué manera las instituciones te van a ayudar? ¿Cómo vamos a solucionar el problema económico? ¿Quiénes van a participar? Hay que tener mucho cuidado con esta evaluación porque la concentración espacial es importante para que ustedes puedan tener un buen diseño en formular sus planes de acción, ¿no? Continúa, por favor. Hay variables criminológicas mínimas del diagnóstico, pues, ¿no? Porque las variables criminológicas mínimas del diagnóstico eh, te va a detallar
te va a detallar pues, lo que es la parte temporal, ¿no? Cuando ocurre, y te va a decir, sí, señor, cuándo ocurre, en qué horas, en qué días y meses, ¿no? El tema espacial, dónde ocurre, en qué calles, en qué sectores, en qué mercados. Y la directiva, pues, que te va a determinar qué tipo de modalidades que ocurre, si robo, extorsión, violencia. La parte social es la situación vecinal, quienes participan, las víctimas, los victimarios, cuáles son las personas vulnerables. Y las institucionales, que vienen a ser el tema cómo responde el Estado, ¿no? Si tiene recursos o si coordinan con nosotros, ¿no? Esto todo problema de responder cinco preguntas: qué, dónde, cuándo, quién y cómo responde el Estado, que es importante. El Estado somos nosotros, ¿no? Entonces acá en esta variedad tecnológica mínima de diagnóstico, como tenemos que tener siempre presente la parte temporal, espacial, delictiva, social e institucional, ¿no? Continuar, por favor. Hay que también establecer los factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Los riesgos que elevan la probabilidad y los protectores que reducen la probabilidad. Por ejemplo, como modelo le pongo los riesgos que elevan la probabilidad. Por ejemplo, si encontramos consumo de drogas y alcoholismo, puede generar una probabilidad de riesgo. La deserción escolar y violencia familiar como un tema social también. El abandono urbano y espacios territoriales también. Y estamos en el tema de medioambiental. Y la ausencia de vigilancia y de denuncia. Todos estos riesgos que elevan la probabilidad. Y los protectores que reducen la probabilidad, pues, que tenemos que buscar una organización vecinal activa. Hay que conllevar a buscar espacios públicos para recuperarlos, los que están en situaciones críticas, formular o establecer programas deportivos, juveniles y culturales, buscar iluminación y que haya presencia institucional y control social, ¿no? Por ejemplo, hablamos que prevenir es reducir riesgos y fortalecer protectores, ¿no? O sea, cuanto más riesgos reducimos, pues esos riesgos tienen que ser reducidos cuando fortalecemos con nuestros protectores. Entonces, tu plan de acción debe poner ambos tipos de intervenciones. No se olviden de este punto, que es importante. Continuamos. Del dato a la decisión. Tener información es el diagnóstico estratégico que vamos a obtener. Cuando tenemos la información, como le dije antes, ya lo analizamos, ¿no? Establecemos el diagnóstico, tomamos la decisión, de qué forma vamos a intervenir y cuáles son los resultados esperados, ¿no? La información no resuelve problemas, lo que produce seguridad es la decisión correcta basada en la evidencia, ¿no? La evidencia es qué ocurre, dónde ocurre, cuándo ocurre, quién participa, qué factores lo favorecen, qué instituciones intervienen, qué información falta. En base a eso, ustedes van a seguir esa secuencia del diagnóstico estratégico, ¿no? Entonces acá podemos hablar de un ejercicio de seleccionar un problema real de su distrito y responder estas preguntas antes de formular objetivos, ¿no? Esto es importante para formular el plan de acción. Continuamos. En el punto 3 vamos a hablar de la construcción del problema público y la priorización estratégica, ¿no? El diagnóstico describe la realidad y la construcción del problema define qué parte de esa realidad será intervenida por el Estado, porque el problema público es a veces de carácter genérico y a veces nosotros lo engrandecemos demasiado y no determinamos pues en sí propiamente cuál es el problema específico, sino lo hablamos de manera genérica. Hay que saber diferenciar de lo genérico a lo específico, ¿no? Continuar. El problema público puede determinar con precisión antes que la generalidad, ¿no? Esto es importante que ustedes sepan diferenciar cuando hablan ustedes de seguridad ciudadana, ¿no? Un problema público en seguridad ciudadana debe formularse como una situación específica, sustentada en evidencia y susceptible de intervención estatal, ¿no? Es lo incorrecto decir existe inseguridad en el distrito de San Martín de Porres. Hay mucha delincuencia en Mar de Mar.
Cuarta, seguridad en San Isidro. Pero ese no es un tema técnico para hablarlo como incorrecto, o sea, es incorrecto decirlo así, ¿no? Y a veces ustedes establecen eso como un problema público, como el encargado de seguridad. Lo correcto es decir, de frente al grano, incrementa de robos a paso en paralelo del sector 3 entre las 18 y 22 horas, afectando principalmente a usuarios de transporte público. Cuando habla de problemas públicos, estas son ya variantes que ustedes van a determinar cuando analizan el tema de la información que tienen, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan en su plan local, así lo van a establecer, o para ver cómo se va a intervenir y en base a eso van a trabajar todos de manera conjunta. Esa es la forma correcta de establecer el problema público. Entonces, los problemas generales a veces producen soluciones generales cuando hablamos genéricamente y los problemas específicos producen soluciones eficaces, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre el tema del problema público. Continuar. Continuar. Del diagnóstico al problema público. Claro, tenemos la información, tenemos los patrones y la tendencia. He cortado los patrones y tendencias, establecemos el diagnóstico y el problema público, y en base al problema público planificamos, ¿no? Vamos a establecer la frecuencia, si se repite o es un hecho aislado. Vamos a ver si va a ser impactos, tiene un impacto social, qué daño produce a los vecinos y la concentración, dónde se va a focalizar, qué tipo, o sea, la población, cómo está afectada, quiénes sufren el problema y cuál va a ser la capacidad estatal donde vamos a poder intervenir. A veces muchos municipios recopilan datos, pero pocos construyen problemas públicos técnicamente formulados, pero de manera genérica, ¿no? Ese es el tema del diagnóstico de problemas públicos, ¿no? Por eso es bueno saber diferenciar entre lo genérico y lo específico. Determinar, continuar. Una característica de un problema bien formulado sería, pues, determinando el específico, que sea medible, ¿no? O sea, una vez que es específico, va a describir un fenómeno concreto. Que sea medible porque nos va a permitir verificar una evolución a través de la consecución del plan. Porque es territorializado, ¿no? Indica dónde ocurre, está sustentado, se basa en evidencia y porque es intervenible, porque el Estado puede actuar, ¿no? Bueno, ahí tenemos ejemplos concretos por incremento de robos a transeúntes en zonas comerciales del sector norte. Ya está definido en zonas comerciales del sector norte, de su distrito. Ya es un tema público, pero de manera ya específica. Aumento de violencia familiar en hogares con antecedentes de consumo de alcohol. Ya también es específico. Extorsión a pequeños comerciantes en mercados y corredores de abastecimiento. También es específico. Entonces, esa es la crítica de un problema bien formulado para que ustedes puedan hacer una medición y puedan intervenir de manera sustentada, ¿no? Continuar, por favor. También hay que establecer pues el árbol de problemas, pues cuáles son las causas, cuál es el problema y cuáles son los efectos. Este árbol nos va a permitir visualizar la relación entre el problema central que vamos a encontrar, o sea, el genérico o el específico, y cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Ayuda a no confundir síntomas con causas, ¿no? Yo lo veo de arriba hacia abajo, pero también puede ser de abajo hacia arriba, ¿no? Y lo he analizado bien este punto, porque si el problema central es robos al paso en paraderos nocturnos, vamos a establecer, o sea, ¿cuáles son sus causas de este problema central de robos al paso en paraderos nocturnos? Porque hay una iluminación deficiente, que hay una escasa vigilancia, hay alta afluencia y débil organización vecinal, que son causas, ¿no? Que está dentro del árbol de problemas. ¿Y cuáles son sus efectos? Genera pues temor ciudadano, menor uso del espacio público, menor actividad económica. ¿Se dan cuenta? Yo lo veo, por los dos lados son medibles. Si ustedes encuentran el efecto, establecen su problema central y cuando tengan el problema central, establecen sus causas. O si tiene las causas,
establece el problema central y tiene sus efectos. Yo lo veo reversible estos dos análisis de estudios, ¿no? Es como un estudio técnico que ustedes pueden variar por los dos lados. Para mí, yo lo estudiaría así. Y creo que es fácil para poder también analizar. A ver, continúa, por favor. También vamos a encontrar en las causas directas e indirectas, ¿no? A veces, dentro de esas causas que hemos visto en la parte de abajo, en la anterior diapositiva, hay que mirarlo también bajo la superficie, ¿no? O sea, si es una causa indirecta, ¿qué motiva la causa indirecta a la causa directa? ¿Y qué problema vamos a encontrar y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, en el nivel, si directa, ¿qué cosa te va a explicar? Genera el problema de manera inmediata. O sea, ya lo están viendo, lo están elaborando. Por un ejemplo, es directa porque hay una falta de iluminación, porque hay una escasa vigilancia y una ausencia de control. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el nivel, cuando es en una causa directa, que explica el problema de manera inmediata, ¿no? Y falta de iluminación, escasa vigilancia, ausencia de control. Pero ¿cuáles son las causas indirectas que conlleva esta causa directa? ¿No? Por ejemplo, si hablamos que explica, ¿mantiene o reproduce la causa directa? Sí, porque genera el problema de manera inmediata. Pero en este ejemplo sería pues la débil planificación urbana, el bajo presupuesto y limitada organización vecinal. Esa es la causa indirecta que conlleva a que haya una causa directa. Falta de iluminación, de repente por bajo de presupuesto. Escasa vigilancia, porque los vecinos no están organizados, no hay control policial, ¿no? O también hay falta de planificación urbana, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, de lo indirecto conlleva una situación directa. Entonces, y si solo tocamos las causas visibles, el problema siempre va a aparecer. Consecuentemente, la idea es que ustedes busquen cómo controlar la causa indirecta, porque la directa lo pueden atacar, pero siempre se va a producir el hecho. Porque si ustedes controlan la iluminación, tienen que tener sostenimiento con la causa indirecta, o sea, tienen que buscar presupuesto o coordinar con los vecinos o hacer campaña, ¿no? O hablar, hacer un pedido de poner, de repente recuperar la zona oscura, comprar postes LED o postes con solares, ¿no? Algo así. Entonces, eso sería como marcar el tema de control de la causa indirecta a través de la directa, ¿no? Continuar. Cuando hablamos de la previsión estratégica, hay que decidir qué atender primero. ¿Qué vamos a atender primero, no? Entonces, acá en este cuadrito vamos a establecer prioridades por necesidad o porque ustedes han evaluado qué es lo importante, ¿no? Ningún territorio puede intervenir todos los problemas al mismo tiempo, claro. No todo, a veces hay que ver qué prioridad le vamos a dar a la situación, ¿no? Priorizar y decidir donde la intervención pública genera mayor beneficio. Tengan en cuenta que a veces también esto se torna de carácter político. Pues como trabajamos en municipalidad, a veces la situación se va a determinar de manera política. Entonces, en lo político a veces pesa más que la acción operativa, hay que tener cuidado con eso. Pero hay que respetar también las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un problema. Si encontramos robos al paso, la magnitud lo medimos como alto, bien, el impacto es alto, también, la urgencia es alta, sí, y la prioridad sería el número uno. ¿Se dan cuenta? En violencia familiar, la magnitud es alta, que tiene la misma capacidad de robo al paso, o en magnitud, eh, también en impacto también está igual que robo al paso. En urgencia ya se vuelve media, ya no es alto. Entonces lo toman como prioridad número dos. Igual, el pandillaje. La magnitud es media, su impacto es medio, su urgencia es media y su prioridad es 3. Alcohol en vía pública, medio, bajo, bajo, prioridad 4. Entonces, la magnitud hay que verlo como a cuántas personas afecta, el impacto, qué daño genera y la urgencia, cuánto puede esperar. Y la capacidad es si existen recursos y competencias. Por eso, no siempre a veces el problema más visible es el más importante, porque usted puede ver gente bebiendo alcohol en varios sitios, pero ¿es urgente? ¿No es urgente? O de repente pandillaje poco.
pero es medio, pero genera también problemas. Entonces, pero la gente que quiere en seguridad, que no sean víctimas de robos. Entonces, la prioridad ustedes tienen que dar en base a esta evaluación. Estos cuadros siempre es bueno que sean medibles así, de esa forma, ¿no? Continuando. Hay que evitar el tema de los errores frecuentes en caso de de la priorización que estábamos hablando en el cuadro anterior, que a veces los errores recurrentes en plan de acción establecen diagnósticos copiados sin autorización, copian y pegan. Problemas generales son más formulados. Los problemas públicos los establecen como generales y están más formulados porque no son visibles. Actividades conectadas del diagnóstico. ¿M? Eh, Muchas actividades no están con el diagnóstico. A veces se ha copiado un plan de este año, no es igual, por eso que el plan puede tener para 2 años, pero siempre hay que cambiarlo. Hay que hacerlo dinámico en función a actualizarlo, ¿no? Indicadores que son imposibles de medir, intenta resolver todo simultáneamente, ¿no? A veces no todo puede resolver simultáneamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo un caso para clase de Historia de San Martín, que encontramos robos al paso, extorsión a comerciantes, la violencia familiar y el consumo de drogas, ¿no? Entonces, esto sí lo voy a dejar como tareita para el tema del encargado, para que puedan identificar problemas principales, cuáles son las causas directas, cuáles son las causas indirectas, cuáles son las consecuencias y la prioridad que ustedes pueden hacer con este problema de San Martín, con esos cuadritos que les he dejado, ¿no? A veces la calidad de un plan depende de la calidad del problema que intenta resolverse, ¿no? Entonces, esto para que lo tomen en cuenta. Continuar. Cuarto es la formulación de objetivos estratégicos y resultados esperados, ¿no? Una vez que ya definimos el problema, el plan debe explicar qué cambio concreto se quiere lograr y cómo se va a verificar. Acá lo que viene, ¿no? Continuar. Hay que buscar de los problemas a los resultados. La gestión por resultados cambia la pregunta de ¿qué haremos? ¿A qué queremos lograr? ¿No? Esa es la pregunta básica, ¿no? Tenemos el problema actual, cuál es el cambio deseado que queremos, cómo vamos a establecer el objetivo estratégico y cuál va a ser el resultado verificable, ¿no? Por ejemplo, si tenemos alta incidencia de robos al paso, ¿qué queremos? ¿Qué haremos? Hay que disminuir de manera sostenida los robos al paso. Ese es el fin. Si hay escasa organización vecinal, ¿qué queremos? Mayor participación vecinal organizada. Si hay deficiente iluminación pública, ¿qué queremos? Espacios públicos seguros e iluminados. Entonces, estos problemas se explican en el presente. Los objetivos describen el futuro que queremos construir. Por eso, con estas preguntas es siempre en esta gestión por resultados, ¿qué haremos y qué queremos lograr? ¿No? Siempre hagan esa pregunta básica para que ustedes cuando hagan el plan, siempre se hagan estas preguntas técnicas, ¿no? Continuar. Continuar. Hay otro modelo, se fue, coherencia lógica del plan. Pasamos al 30, está bien. La coherencia lógica del plan es no romper la cadena, no se olviden de esto, ¿no? Tenemos el problema, tenemos el objetivo, buscamos el resultado a través de actividades, estableciendo mediciones con indicadores y lo vamos a evaluar técnicamente. Por ejemplo, en el elemento problema, el ejemplo, por ejemplo, vamos a tenerlo como violencia escolar. El problema es incremento de incidentes de violencia escolar en 4 instituciones educativas. Ese es un problema como ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Reducir casos de violencia escolar mediante intervención educativa, psicológica y preventiva. No queremos, esto está actualizado porque últimamente, en los últimos años, este año, ha habido mucha violencia escolar en los colegios, enfrentamientos, agresiones entre estudiantes de tercero o cuarto en la calle, ¿no? Al momento de la salida. Entonces, ¿cuál es el resultado? Disminución de incidentes reportados y mejora de convivencia escolar. ¿Qué actividades vamos a hacer? Escuelas para padres, charlas preventivas, intervenciones psicológicas y patrullaje escolar. ¿Y cuál va a ser nuestro indicador? Siempre con los indicadores hablamos de porcentaje y de números, no se olviden.
número de incidentes reportados en instituciones educativas. O sea, a menor cantidad de números de incidentes reportados es que ya se consiguió el objetivo a través de estos objetivos o de estas actividades que se realizaron, ¿no? Por eso, toda actividad está vinculada a un solo objetivo y todo objetivo debe responder a un problema, ¿no? Por eso no rompan ustedes la cadena cuando formulen sus planes. Continúa, por favor. Acá hablamos del objetivo general y objetivo específico, ¿no? Lo que se habló antes. El objetivo general va a definir el resultado principal. Los objetivos específicos organizan líneas de intervención y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo general es reducir delitos contra el patrimonio en el distrito y sus objetivos específicos van a ser a través de objetivos que son como fortalecer el patrullaje integrado. Vamos a mejorar la iluminación pública, vamos a incrementar la organización vecinal y vamos a fortalecer la vigilancia, la videovigilancia. Estos objetivos específicos nos conllevan a conseguir el objetivo general que es reducir los delitos contra el patrimonio, ¿no? Entonces, como ven, los objetivos específicos son la bisagra entre el diagnóstico y la matriz de actividades, ¿no? Entre cada objetivo que ustedes ven abajo azul hay una serie de actividades, ¿no? Por si acaso. Entonces eso, no yo solamente estoy poniendo una manera como concepto, pero ahí ustedes van a encontrar actividades. Continuar, por favor. Los resultados esperados y errores frecuentes, ¿no? A veces los resultados representan cambios verificables en el territorio y las actividades son medios y los resultados son el fin. Por ejemplo, si tenemos una actividad que es realizar patrullaje y su resultado esperado es reducción de robos en zonas críticas, ¿no? A mayor patrullaje, mayor, o sea, de acuerdo a tu patrullaje, vamos a hablar de patrullaje ya no mayor, sino patrullaje inteligente. El concepto no va a ser mayor patrullaje, patrullaje intensivo, ya no. Patrullaje inteligente basado en su estudio analítico de sus áreas priorizadas, donde deben patrullar para controlar la reducción de robos en zonas críticas. Eso va a ser el concepto, patrullaje inteligente. Instalación de cámaras, que es una actividad. Entonces, acá en tu resultado esperado es incremento de capacidad de vigilancia y respuesta. Capacitar juntas vecinales, mayor participación ciudadana en alertas oportunas. Todos son medibles, sí, con números. Se fue la señal un ratito. ¿Aló, están ahí? Sí, se fue la señal, creo que. No, ¿se ve o no se ve? Lo veo a usted, pero voilà, regresó la imagen. Ya, resolvemos. Entonces, quedamos en los ciudadanos evalúan resultados. A ver, concluimos con eso. Realizar patrullas, mayor participación. Ya. Entonces, errores a evitar es confundir objetivos con actividades, ¿no? Es importante, no hay que confundir objetivos con actividades. El objetivo es el fondo, lo importante, ¿no? Las actividades están dentro de los objetivos, ¿no? A veces usar objetivos demasiado amplios también es bueno. Solamente definan bien lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Y formular objetivos imposible de medir, no. Todo objetivo tiene que ser números por porcentaje o por cantidad, ¿no? Nunca se olviden, no desconecten el objetivo del diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los ciudadanos evalúan resultados, no evalúan actividades. Sus actividades son las herramientas o sus armas que van a establecer la mejora en lo que ustedes quieren hacer dentro de su plan, ¿no? Pero ellos, al final de cuentas, el ciudadano técnicamente o el ciudadano lo que quiere, al final de cuentas, no le interesa sus actividades, lo que le interesa es que reduzca todo al mínimo en tema de riesgo, en tema de percepción y que disminuya los robos en el lugar, las extorsiones, ¿no? Esa es la idea general, ¿no? Continuar, por favor.
Indicadores, metas y matices técnicos. Lo que no se mide no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar, ¿no? A ver, continuar. El indicador siempre va a ser el termómetro de la gestión. Definitivamente esto es el punto importante que ustedes tienen que trabajar mucho con esto, ¿no? Un indicador es una medida que permite verificar el comportamiento de una situación en el tiempo y conocer si el objetivo está siendo alcanzado. Por ejemplo, si ponemos el objetivo como reducir robos al paso, como le dije, el indicador tiene que medirse con un número de denuncias por robo al paso registradas mensualmente. Ese sería el indicador que ustedes van a formular con números, ¿no? Y la decisión es mantener, reforzar o corregir intervenciones. ¿Se dan cuenta? Este es el termómetro de su gestión. Por eso ustedes tienen que estar evaluando esto siempre. Y yo siempre he dicho que la seguridad ciudadana se mide todos los días o una vez a la semana con indicadores. Si esto no se cumple o se levanta, lo cual ustedes lo que han hecho en su plan, entonces ustedes ya van a medir y van a tomar decisiones de variantes, ¿no? Entonces, la diferencia entre una opinión y una gestión pública es la evidencia, ¿no? Porque ustedes van a tener que lo que habla su gestión propiamente, ¿no? Y la opinión de muchos, a veces eso le va a dar un buen resultado, ¿no? No se olviden de ese tema, ¿no? Continuar, por favor. Es bueno que esta característica se mida porque el indicador tiene que ser claro, porque todos entienden qué cosas se están midiendo, tiene que ser relevante porque debe estar vinculado al objetivo. Tiene que ser también verificable porque tiene fuente comprobable, de dónde lo vamos a sacar, dónde estamos la información. Y lo bueno que sea comparable porque permite contrastar periodos, trimestre con otro trimestre, bimestre, un año con el otro, ¿no? Y útil y ayuda a tomar decisiones, ¿no? Un mal indicador sería decir mejorar la seguridad y buen indicador sería porcentaje de reducción de robos al paso. Esto es un mal indicador genera malas decisiones, ni hablar. Entonces, esto es básico para que ustedes sepan medir sus resultados. Continuamos. Tenemos tres niveles de indicadores, pues, el producto, el resultado e impacto. Ahí lo vamos a ver. La actividad nos va a llevar a un producto y nos va a dar un resultado que va a conllevar a un impacto, ¿no? Porque en el nivel, el producto, ¿qué cosa va a medir? Lo que entregamos o hacemos. En ejemplos, número de patrullaje, cámaras instaladas y capacitaciones. Así se mide en el tema de indicador. El resultado, ¿qué mide? Cambios directos generados. Ejemplo, reducción de robos, menor violencia escolar, mayor percepción de seguridad, ¿no? En impacto, transformaciones de largo plazo, esto es importante, que haya una reducción sostenida de victimización, de buena convivencia y calidad de vida. ¿Se dan cuenta? Estos tres niveles son importantes para que ustedes puedan trabajar y les va a llevar a un buen contraste con otras temporadas, otros tiempos, ¿no? Entonces las actividades muestran trabajo y los resultados muestran eficacia. Es bueno medir este producto con resultado de impacto, ¿no? Continuamos. Las metas SMART, cuánto, dónde y cuándo, ¿no? Es una regla para que las metas no se queden en buenas intenciones y si se puedan cumplir y medir, ¿no? Pues lo que significa SMART en este caso, ¿no? Lo que específico dices exacto qué delito y dónde, ¿no? No delincuencia en general. O sea, ahí te va a determinar qué tipo de delito, qué tipo de modalidad, ¿no? Lo medible te va a poner, le pones un número cero y un porcentaje para saber si ganaste o no, pues. Lo alcanzable, que sea realista con los recursos que tienes, ¿no? O sea, este Smart te va a pedir que con tus recursos tú puedas tener tus objetivos, ¿no? Irrelevante porque que ataque el problema que más duele a los vecinos. O sea, control para que los vecinos estén tranquilos. Y lo temporal le pone fecha, límite y hasta cuándo, ¿no? Entonces, lo incorrecto es decir
reducir la delincuencia y lo correcto es decir, reducir el 10% de los robos al paso en el sector norte durante el 2026. Ya está establecido ya, porque a veces las metas ambiguas producen resultados ambiguos, ¿no? Entonces, este medidor SMART es interesante porque nos va a permitir hacer un tema ya que no cae solamente en un tema ya muy aislado, ¿no? O sea, de buenas intenciones nos va a llevar a tener un buen resultado. Continúa, por favor. La matriz técnica y fuente de verificación. La matriz técnica es el corazón operativo del plan. Su misma palabra dice vincula problema, te vincula el objetivo, qué tipo de actividad, quiénes son los responsables, qué tipo de indicador te va a dar, cuál es tu meta, tu cronograma y tu evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el problema, cuando hablamos de robos al paso, ¿cuál va a ser tu objetivo? Reducir los robos. ¿Cuál va a ser tu actividad? Patrullaje integrado. ¿Quién es responsable? PNP y municipalidad. ¿Cuál va a ser tu indicador? Denuncias registradas. ¿Y cuál va a ser tu meta? Reducir a menos 15%. Eso es lo que tú planteas de acuerdo a lo que tú has hecho tu medición. Otro problema es escasa participación. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Fortalecer organización. ¿Cuál va a ser tu actividad? Formar juntas. ¿Quiénes son los responsables? La municipalidad. ¿Cuál va a ser tu indicador? Juntas activas. Tu meta, más 15 juntas vecinales. Deficiente vigilancia. Objetivo, mejorar monitoreo. Actividad, instalar cámaras. Responsable, la municipalidad. Y tu indicador va a ser las cámaras operativas. Tú metes poner 40 cámaras, ¿no? Entonces, dentro de eso vas a tener tus fuentes de verificación, que son las denuncias policiales, tus reportes serenagos, tus encuestas de percepción, tus actas, registros, informes técnicos. Entonces, esto te conlleva que sin evidencia no existe evaluación objetiva, ¿no? Ese es más o menos el cuadrito como ustedes deben manejar el tema de su matriz técnica, ¿no? Continúa, por favor. El monitoreo, seguimiento y evaluación del plan. Aprobar el plan de acción no cierra la gestión, ¿no? Sino abre la etapa de control. Y como siempre le digo, este plan de acción siempre va a ser dinámico. No, no es que es un documento que ya se cerró para cumplir actividades a través de objetivos, ¿no? Sino que es una etapa que abre el tema de control, de corrección y aprendizaje institucional. Cuando hablamos de aprendizaje institucional, hablamos de todos, en uno, ¿no? Porque su nivel es el monitoreo y la pregunta de control sería, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo programado? Y el uso gerencial que se va a determinar en este concepto es de que detecte retrasos, incumplimientos y problemas operativos. ¿Ve? Entonces, en nivel de seguimiento, nos preguntamos de control, ¿avanzamos hacia los resultados? El secretario técnico, ¿estamos avanzando o no estamos avanzando? Y el uso gerencial sería, hay que conectar actividades con indicadores y tendencias. La evaluación, ¿funcionó la intervención? Y el uso gerencial sería, determina eficacia, impacto y lecciones para el siguiente ciclo, ¿no? Y miren, el tablero de control es importante porque en el tablero de control vas a tener tus indicadores, por ejemplo, si es en robos, tú metes el menos 15%. Y cuando tú haces tu evaluación en el seguimiento, en el monitoreo, vas a encontrar que en tu avance está el menos 8%. Entonces, ¿qué te determina el Estado o el que está a cargo de esto, el secretario técnico, que está en un modo de alerta? Porque estás en la mitad de cumplir con tu meta. Entonces te pone alerta porque no estás cumpliendo. Por ejemplo, ahí hablamos de formación de juntas. Tú metes 40 y estás en 38. En tu estado, la situación, ¿cómo estás en ese momento? ¿Estás adecuado? Porque estás cerca a cumplir tu meta, porque también la puedes superar. En cámaras, si tu meta fue 50 y estás en 22, estás en menos de la mitad y consecuentemente si tu situación en este estado ya es crítico, entonces tienes que
como se dice, ponerse pilas para cumplir con este tema, ¿no? Por eso que el rol del secretario, de la Secretaría Técnica es consolidar información y establecer reportes, informar, coincidir y proponer correcciones, ¿no? Coordinar responsables y evidencias y sostener rendición de cuentas frente a la ciudadanía, ¿no? Te va a dar alerta temprana con actividades retrasadas, indicadores estancados, metas incumplidas y problemas presupuestales de coordinación que tienen que solucionar, ¿no? Entonces, este es el tema de cómo vamos a monitorear el seguimiento y la evaluación del plan. Todo, cada 15 días tiene que hacer esto. Para mí, técnicamente, 15 días siempre lo he hecho y siempre me ha dado resultados, ¿no? Para cambiar, para mejorar los diseños. Continuamos. Bueno, se fue la señal. Lo estoy dejando como un tema porque como un concepto importante, donde tenemos en un distrito de Nuevo Horizonte de 120.000 habitantes, tenemos 80 serenos, 12 camionetas, 25 motos, 80 cámaras, una comisaría, 25 juntas vecinales, dos mercados. Y el paso es establecer el diagnóstico, la decisión técnica es cruzar denuncias, reportes y encuestas, y el resultado del caso es, por ejemplo, tenemos robos 450. Estoy sacando una información porque más o menos ustedes, en base a este tipo de evaluación, eh, eh, puedan determinar que los territorios seguros no aparecen por casualidad, son resultado de planificación inteligente y gestión eficiente. Por eso yo les pediría que ustedes lo lean esto, lo vean técnicamente para ver cómo se puede hacer en cualquier distrito para medir en base al diagnóstico, al hot post, el problema público, el objetivo, la matriz y la evaluación. Creo que ya concluimos, coordinador. Sí, con esta diapositiva se concluye. Asimismo, indicarles que bueno, este y otros casos más deben ser desarrollados pues de manera asincrónica, ¿no? Y va a ser también colocados en la evaluación final del módulo. Ya, entonces concluimos, agradecemos bastante su participación. Lo he hecho así simple porque ustedes ya son conocedores de, más o menos acá en esta diapositiva hemos tratado de hacer, más que todo, hablando de conceptos más técnicos, porque ahora con el nuevo cambio del tema de gestión territorial, nosotros necesitamos tener nuevos conceptos, ¿no? Para mejorar nuestro plan de acción, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que buscar es qué es lo que quieren hacer para solucionar el problema. Con estos conceptos creo que ustedes van a tener mejores precisiones, ¿no? Agradezco bastante su participación y nos estamos viendo el día miércoles de la otra semana.